Todos. Hoy os voy a hablar de un componente gráfico de Swing llamado barra de progreso. Esta barra de progreso es un componente que podemos mostrar el porcentaje de algo que está haciéndose. Puede ser la descarga de un fichero, la instalación de una aplicación, ¿de acuerdo? Es un componente utilizado y bastante útil. Bien, en- para que veáis este componente, he preparado aquí un proyecto en el que veis que cuando le doy a este botón reinicia la barra de progreso, este botón la inicia para que veamos efectivamente cómo avanza y este botón la para en el momento que esté. Este continúa y este para y este reinicia los valores. Aquí he preparado dos cuadros de texto para mostrar el valor mínimo y máximo de esa barra de progreso y yo puedo controlar los valores mínimo y máximo a través de estos spinners que he preparado aquí. De forma que, bueno, los spinners le he puesto valores, por ejemplo, para que no pueda bajar de cero el mínimo, ¿no? Y pueda aumentarlo. El máximo que empiece en un valor 100, pero yo pueda incrementarlo también cómodamente. Y veis que se actualizan estos cuadros de texto de aquí según los valores de los spinners. Y he puesto un tercer spinner para que yo incremente manualmente esa barra de progreso. ¿De acuerdo? Vale, en la parte inferior he puesto un cuadro de texto del que siempre tenemos en nuestra plantilla para mostrar el valor actual de la barra de progreso. Tener en cuenta una cosa, aquí se muestra el porcentaje del valor que estemos estableciendo entre los valores mínimo y máximo. De forma que si yo tengo los valores entre 10 y 100, solo tengo 90 valores. ¿De acuerdo? Si yo pongo aquí el valor 50 no se corresponde al 50%, sino que entre esos 90 valores, el valor 50 representa el 44%. ¿Qué representaría el 50%? Por el valor 45, ¿verdad? Perdón, el valor, no, entre 90 el valor 55, ¿vale? Que serían los 45 valores que hay entre, perdón, de los 90 que hay entre 10 y 100, pues el valor 55 estaría justamente a 45 de aquí, por tanto, el 50% del progreso, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora os voy a mostrar cómo he hecho este proyecto. Bien, aquí tenemos nuestro marco, siempre basándome en la plantilla que hasta ahora hemos usado. Paneles laterales izquierdo-derecho con 40 píxeles de ancho para que haga una separación. En la parte superior, que a veces lo he utilizado de barra de herramientas con botones, he suprimido los botones y solo he puesto una etiqueta, aumentando el tamaño de la letra, poniéndole otro color. Vale. Aquí es donde he arrastrado mi componente barra de progreso. ¿De acuerdo? Bien, este componente, una vez que lo habéis arrastrado, podéis manipular las siguientes propiedades. Son las más útiles, que son los valores máximo, valor mínimo, valor máximo 100, mínimo 0 y el valor iniciar 0. Esas son las tres propiedades más útiles. Esas tres propiedades se manipulan también con métodos. ¿Vale? Hay tantos métodos get o set para obtener o establecer el valor del mínimo máximo o el valor actual. Hombre, este componente normalmente es informativo, es para mostrar información. Pero bueno, yo he usado este proyecto para que veáis que puedo manipular sus propiedades en tiempos de ejecución, simplemente para ilustrar el uso del componente. Ya digo que luego en el mundo real, en el mundo de la producción de software, pues este componente solo es para mostrar. Se ponen un valor inicial de un fichero, por ejemplo, que estamos descargando. Cero sería, vamos, el mínimo sería el 0, el máximo el tamaño en bytes de ese fichero. Y según, por ejemplo, el tamaño, el número de bytes descargados, pues eso sería el valor actual que cambiamos en la barra de progreso y aquí nos mostraría el porcentaje, ¿no? Bien, aquí he colocado dos cuadros de texto para mostrar el valor mínimo y máximo que yo establezca con estos spinners, ¿de acuerdo? El valor actual de la barra de progreso, cuando vayan cambiando sus valores, he cogido el evento del cambio y lo que he hecho con ese evento del cambio, he mostrado aquí en el cuadro de texto llamado mensaje el valor obtenido, ¿vale?
Bueno, solo para que veáis que se puede obtener ese valor. Ya digo, no es lo más habitual. Lo habitual es que nosotros modifiquemos el valor de la barra de progreso para que efectivamente muestre qué porcentaje de la tarea que estábamos haciendo llevamos. Bien, ¿cómo he hecho estos tres spinners? Pues son tres spinners que he manipulado su modelo del spinner y lo he hecho en modelo numérico. Para el primero, que es el valor mínimo, le he puesto un valor inicial 0 y he establecido su mínimo a 0 y lo incremento de 1 en 1. Y le he llamado spinner del mínimo. A este le he llamado spinner máximo. En su modelo de spinner he puesto un valor inicial 100 con el valor mínimo en 0. No establezco un máximo por si queremos incrementarlo. Y si lo incremento son de 1 en 1. Este que le he llamado spinner para el incremento, su modelo he dicho que sea numérico, un valor inicial 0 con un valor mínimo 0 y lo incremento de 1 en 1. Bien, he gestionado el evento cambiar los valores de los spinners de la siguiente forma. En el spinner del mínimo, que se te da aquí, lo que he hecho es que cuando yo cambio los valores del spinner, yo su mínimo lo actualizo para el mínimo de la barra de progreso. Veis que llamo al método establecer mínimo y recojo el valor que tenga en el spinner. El cuadro de texto que he llamado mínimo también lo actualizo con el valor que ponga aquí en el spinner. Y también lo que he hecho es, para evitar errores, en el spinner que uso para incrementar los valores manualmente del spinner, este que le he llamado spinner del incremento, si yo subo los valores del mínimo, que actualice también los valores de este spinner. Es decir, no tiene sentido que yo ponga el valor mínimo en 5 y el incremento empiece en el valor 1, ¿no? Entonces, si yo subo el mínimo a 5, pues el incremento se queda como mínimo en ese valor. ¿De acuerdo? Estupendo. Para el spinner del máximo, pues lo mismo, pero en este caso con los valores máximos. Según cambie el valor del spinner, recojo su valor y lo establezco como un máximo para la barra de progreso. Y cambio el cuadro de texto llamado máximo que hay aquí. Este lo actualizo con los valores que yo ponga en este spinner. ¿De acuerdo? Bien, el tercer y último spinner, el del incremento, lo que he hecho es que cuando cambie el spinner haga lo siguiente. Mirar, lo que he hecho es obtener el máximo que tenga la barra de progreso y lo almaceno aquí. Obtengo el mínimo y lo almaceno en esta variable llamada mínimo. Obtengo su valor actual, el de la barra de progreso. Bueno, en este caso el que tuviera el spinner, ¿vale? Bien, sí, porque lo que hago es, voy a cambiar su valor, pues tengo el valor que ahora mismo también estuviera ahí. Creo un modelo de spinner con esos valores. Valor actual del spinner, mínimo y máximo. La idea es la siguiente. Si yo he actualizado los valores máximos y mínimos de la barra de progreso, pues que mi spinner del incremento se mueva entre esos valores. ¿De acuerdo? Por último, pongo que el modelo del spinner nuevo es este modelo que acabo de crear. Y ahora sí, la barra de progreso actualizo su valor con el valor que ponga este spinner. Que ya sabéis que lo que hace es incrementar manualmente, cada vez que yo hago un clic, el valor de la barra de progreso. Si queréis, os lo muestro de nuevo. Yo cuando incremento aquí, se me está incrementando los valores aquí. Por cierto, voy a ponerlo a 0 aquí para que lo veamos entre 0 y 100, de forma que si yo pongo aquí 55, pues esté, ¿veis? Aquí. Si lo hago con los clics, también voy aumentando de 1 en 1, pues que también aumente la barra de progreso. ¿De acuerdo? Claro, si yo he cambiado los valores mínimo y máximo, por eso creo un nuevo modelo para el spinner, para que estos valores se muevan solo entre estos de aquí. ¿De acuerdo? A través de este modelo que estoy aquí creando para el spinner. Que esa es la idea, crear un modelo para un spinner, en este caso un modelo numérico, con un valor actual, un valor mínimo y máximo obtenido de la barra de progreso.
Bien, vámonos a este botón, que es muy útil y muy interesante. Para que este incremento se vea así gráficamente pausado, veréis que le he puesto un retardo basándome en una clase llamada timer que existe en Swing. He creado un objeto llamado T, que es de esa clase llamada timer. Veis que lo he declarado aquí. T es de tipo timer, que lo he importado en la parte superior del proyecto. Aquí lo veis. De forma, que cuando yo presiono el botón inicial, lo que hace es poner en marcha el timer. Pero veréis que no es suficiente con poner en marcha el timer. Hay que crear un objeto, el objeto T hay que crearlo y de una manera concreta, porque debe de escuchar el timer para que cada cierto tiempo haga las acciones que nosotros queramos. Veremos cómo he configurado ese tiempo. Bien, pues me voy a ir aquí al constructor de mi marco. Después de llamar al método iniciar componente y de centrar mi pantalla, mi marco principal, pues veréis lo que he hecho. El objeto T, que es un objeto timer, invoco aquí su constructor. El constructor del timer tiene dos parámetros. El primero es cada cuántos milisegundos se pone en marcha ese timer. Le he puesto 50 milisegundos, ¿de acuerdo? Aquí se puede aumentar y disminuir y cambiaría el efecto gráfico de cómo aumenta o disminuye esta barra de progreso. ¿Veis? Aquí cada 50 milisegundos se está llamando y está actualizando los valores. Pero se pueden poner menos o más para que vaya más lento o más rápido. Bien. Pero ¿cuál es el segundo parámetro que necesita un timer? Pues necesita un oyente, en este caso el oyente de acción. ¿Vale? Ese oyente de acción se va a poner en marcha cuando nosotros registremos el evento, poner en marcha el timer. Es decir, antes cuando he invocado al objeto T y he llamado al método start, lo que hacemos es invocar que se ejecute este método. ¿Vale? Por eso lo he registrado aquí como un objeto anónimo, que es el segundo parámetro que necesita el timer. Tener cuidado con los paréntesis y las llaves, ¿vale? Porque todo esto es un objeto anónimo. Ahí está. Bien. El método que se invoca, hemos dicho que es este de aquí. Por cierto, como el método ActionPerformer sobre el evento ActionEvent se ejecuta con cualquier botón, lo que chequeo yo aquí es que efectivamente sea el timer, el objeto T, el que está invocando a la acción, ¿vale? Para que no pulsando otros métodos se me ponga en marcha el timer. Detecto que sea efectivamente el objeto T. Si es el objeto T, hago lo siguiente. Obtengo el valor actual de la barra de progreso y mientras que sea menor o igual que su máximo, incremento en 1 el valor de la barra de progreso. Fijaros que invoco al método más útil de la barra de progreso, que es cambiarle el valor actual. De forma, por ejemplo, si estamos descargando un fichero, pues que vayamos aumentando ese valor porque estamos descargando más bytes. Bien, he puesto esta condición para que mi barra de progreso, una vez que alcance el máximo, no siga incrementando los valores y lo que llame es al programador y lo pare. Esto es muy útil. Tengo que parar el programador en un momento dado para que no esté infinitamente ejecutándose. Pues ¿cuándo lo llamo? Pues cuando la barra de progreso ha alcanzado su valor máximo. En ese momento el programador para. Observarlo. Justamente alcanza el valor máximo, que es 100, pues para. Llama al stop del timer. Este método para, pues efectivamente, hace lo mismo, llama al método stop sobre el timer, por eso me lo para. Cuando yo le dé de nuevo al método, al botón inicial, pues de nuevo vuelve a lanzar lo que hemos visto antes, el método start, y el método start pone en marcha al programador incrementando los valores. ¿Vale? Y el método, perdón, el botón reset, lo que hago es, cuando yo lo pulse, lo que me pone son los valores iniciales de todos los componentes.
En este caso, en la barra de progreso, pues manipulo su valor actual, empieza en 0, es decir, yo quiero resetearlo todo, pues valor actual 0, mínimo 0 de la barra de progreso, el máximo 100. Los spinners, pues establezco los valores mínimos en 0, el valor del spinner máximo en 100. Los cuadros de texto mínimo y máximo, pues en 0 y en 100 también. ¿De acuerdo? Y por si el programador estuviera en marcha, lo paro. De forma que, por ejemplo, si yo le he dado aquí a reset, le he dado a iniciar y está reiniciando y doy a reset, pues no solo que me ponga todos los valores en sus condiciones iniciales, me falta poner este en 0. Bueno, o lo podemos, sí, ahora lo voy a poner. Pero los demás, incluso el programador, se para. Bien, pues le voy a decir que efectivamente, cuando yo le dé al reset, el spinner del incremento empieza en 0. Lo ejecutamos y probamos. Es decir, si yo antes estaba incrementando los valores hacia mano, le doy a iniciar para que continúe. Y bien, cuando yo le doy al botón reset, pues todo empieza en 0 y el incremento también. Bien, pues... observar que en la parte inferior se me muestra el valor del progreso actual. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo. Hasta la próxima.